Jóvenes, buen día. Continuando con la clase del día de hoy, vamos a ver acerca de la definición del problema. ¿A qué llamamos problema? Problema viene a ser aquella realidad en la cual existe una falencia, una falla dentro de la organización, dentro del cual es muy importante el planteamiento del problema. Es decir, es importante saber cuál es el problema, cuál es ese factor que está sucediendo dentro de la empresa a la cual no le permite desarrollarse con normalidad dentro del mercado. Tenemos también la definición o definir un problema es detectar, saber, conocer cuál es el problema central y cuáles son sus factores causantes por el cual el problema no puede solucionarse en el momento y aún sigue creciendo. Pero, ¿qué necesito para recabar los datos antes de la realidad problemática? ¿Qué necesito antes para conocer el problema? 1. Los datos primarios, es decir, la investigación que se va a realizar en el momento. 2. Los datos secundarios, datos recabados por algún propósito diferente del problema. En estos datos secundarios nos vamos a centrar en opiniones de autores, vamos a buscar información de terceros, podemos buscar en revistas, en periódicos, acerca o en referencia del problema que está teniendo la empresa a la cual vamos a estudiar. Contexto ambiental. En este aspecto vamos a ver todo el entorno que rodea el problema, tanto en el ambiente legal, en el ambiente económico. ¿Qué quiere decir? Todos los factores que rodea el problema vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar a estudiar también a la empresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una empresa tiene problemas económicos, tiene problemas logísticos, tiene problemas de productor, incluso tiene problemas de proveedores, entonces nosotros vamos a empezar a estudiar todos los factores de alrededor, en la cual nos va a permitir entender mucho más y poder ubicar mucho más el problema real que está sucediendo en esa empresa. Pero para ello utilizaremos una herramienta muy importante, que es el árbol de problemas. ¿Qué viene a ser el árbol de problemas? El árbol de problemas es una herramienta administrativa, una herramienta esencial. ¿Por qué? Porque a través de un esquema nosotros podemos ubicar el problema central, las causas y efectos, y a partir de ello podemos estudiarlo, conlazarlo y al mismo tiempo procesar todos esos problemas, todos esos factores, todas esas causas, todas esas disyuntivas que está teniendo la empresa para al final dar una solución, o si no, también tomar una decisión. ¿En relación qué? En relación a la empresa que está siendo investigada en el momento. A continuación les pasaré a explicar cuál es el esquema del árbol de problemas. Pero ¿cuál es el proceso para elaborar un árbol de problemas? A ver, en la número 1 nos dice identificar principalmente problemas con respecto a la cuestión. ¿Qué quiere decir? Tenemos que identificar el problema general. El problema general debe ser problemas ya existentes y no problemas posibles, futuros o ficticios. 2. Debo formular en pocas palabras el problema central y hacerlo como un estado negativo. Es decir, si yo pongo, falta de clientes o pongo baja demanda, tengo que ponerle que la baja demanda es un factor negativo para la empresa. 3. Debo anotar las causas del problema central. 4. Debo anotar los efectos provocados por el problema central. 5. Debo elaborar un esquema que muestre las relaciones de causas y efectos. Aquí en este punto de las 5 vamos a generar las conexiones, la relación entre la causa general, entre el problema general y las causas que tiene el problema. Después lo que vamos a hacer es dar conexión, enlazar entre las causas, el problema y los efectos que trae
esta realidad. 6. Debo revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. Es muy importante que el árbol de problemas tenga una lógica, porque si no hay lógica, entonces pasaría a lo contrario, que no se tendría completo la información. Entonces, a continuación, en la siguiente diapositiva, pasaremos a ver un ejemplo del esquema del árbol de problemas. Como puedes notar aquí, esta es la estructura de un árbol de problemas. Empiezas con el problema central, después vas recurriendo a las causas o factores que generan que aparezca el problema central. Supongamos que el problema central es frecuentes accidentes de ómnibus. ¿Cuáles serían las causas? Son conductores imprudentes, son vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, vehículos obsoletos, deficiente estado de mantenimiento, entre otros factores. Incluso, dentro de estas causas se pueden encontrar subcausas o antecedentes. En el caso de vehículos en malas condiciones, ¿qué genera que haya vehículos en malas condiciones? De repente vehículos obsoletos, de repente un deficiente estado de mantenimiento. Eso va a provocar que exista vehículos en malas condiciones. Después, el vehículo en malas condiciones va a ser un factor o una causa que haya frecuentes accidentes de ómnibus. Y esa frecuente accidente, esa causa central, ese problema central, va a generar efectos como pasajeros heridos o muertos, pasajeros llegan tarde, incluso hasta pérdida de confianza en la empresa de transporte. Se generó subefectos para llegar a un efecto central. En el caso de lo empresarial, tocaríamos así. Por ejemplo, el servicio en autobús urbano. Yo deseo estudiar una empresa de transportes. ¿Cuál vendría a ser mi problema central? Mi problema central vendría a ser accidentes frecuentes. Aquí, accidentes frecuentes. Accidentes frecuentes. Y entonces aquí empezaría a enlazar los efectos. Cuando en el árbol de problemas se desea desarrollar, los efectos siempre van a ir en la parte superior. En la parte superior del gráfico, en la parte superior de la estructura. Ahí se va a colocar los efectos hasta enlazarlos en un efecto mayor central. En cambio, las causas o las problemáticas van de manera descendente. Incluso hasta las causas pueden tener subcausas o antecedentes. Por ejemplo, los choferes conducen mal. ¿Debido a qué los choferes conducen mal? Debido a la jornada prolongada que tienen o al salario bajo que poseen, etc. Entonces nosotros nos vamos a basar de esta estructura para poder determinar, para poder armar nuestro árbol de problemas. Entonces hasta ahí ha sido la clase del día de hoy. Por favor, jóvenes, revisen las plataformas, revisen los cursos, revisen las diapositivas y los materiales que tienen a continuación para que puedan estructurar su árbol de problemas.